Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Lo que Dios comienza, lo perfecciona. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 1, el versículo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Leamos. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me llama la atención el texto que leemos, porque en primer lugar aparece en la salutación que hace Pablo a la iglesia en Filipo. Sin duda alguna, recordándoles el proceso de cómo fue llegando el evangelio a ellos, hasta dónde han avanzado y sin duda alguna a dónde han de llegar. Y es que en la Biblia uno encuentra unos procesos que comenzó Dios y los perfeccionó, porque Dios no es como el ser humano. El ser humano muchas veces comienza proyectos y los deja apenas, como dicen por ahí, a medias. Inclusive los medios de comunicación hablan de elefantes, es decir, de proyectos que tenían una finalidad, sin embargo no alcanzaron a llevarse a cabo por la corrupción, por el cambio administrativo, por la diversidad de pensamientos en relación a el proyecto que se tiene. Pero Dios, cuando tiene un proyecto, sencillamente lo comienza y lo termina. Solamente mire el Génesis capítulo 1 y encuentra que al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y comienza el proceso de la creación hasta el día sexto. Un proyecto perfecto que tuvo un inicio, pero que también tuvo un fin. Dios lo concluyó a perfección, a tal manera que las Sagradas Escrituras dicen, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Claro, es que Dios inicia un proyecto y Él lo perfecciona. Y el proyecto de Dios llamado iglesia no será la excepción. Interesante que comprendas que cuando hablamos de la iglesia no hacemos alusión a 4 paredes, a un edificio. Estamos nada más y nada menos que hablando del ser humano, porque la iglesia la compone usted y yo. Eso fue lo que está escrito en el Evangelio. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Seguramente que la iglesia de Filipo tuvo un principio muy interesante, pues según está escrito, se inicia en la prisión, donde Dios hace un milagro a la medianoche. La tierra tiembla, las cadenas se rompen, los presos quedan libres, el carcelero quiere suicidarse, pero ahí aparece sencillamente el poder de Dios en la vida de Pablo para decirle al carcelero que no se haga absolutamente nada porque todos están allí. Y este se acerca pidiendo luz y tiene un interrogante interesante. Entonces, ¿qué hago? Y este hombre de Dios le dice simplemente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así comenzó la obra en Filipo. Ahora aquí el apóstol le está enviando una carta, no al carcelero, sino a la iglesia, porque ya había en Filipo una señora iglesia que había comenzado en la prisión, pero que ahora era conocido en la sociedad. Una iglesia pujante que crecía, que difundía el mensaje y que además no se iban a quedar ahí. Dios había comenzado el proyecto de la salvación en ellos y lo iba a ir perfeccionando, y dice la Escritura
que hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Enseñanza interesante para el cristianismo, pues a veces quisiéramos que cuando Dios trata con una persona, inmediatamente la obra de Dios se vea perfeccionada. Pero se nos olvida que es un proceso y que no es como yo quiera, sino como la soberana voluntad de Dios a través de las diferentes circunstancias y vivencias que me corresponda vivir. Dios lo va perfeccionando. Pues está escrito: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el salmista era amplio en su descripción. Escuche lo que él dijo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que el proceso de Dios en la iglesia comienza simplemente con generando conciencia en el hombre de que es pecador, produciendo en él la necesidad de la salvación. Y una vez que esto se da, entonces el hombre, no por su propia cuenta, sino por la soberana voluntad de Dios, decide caminar con él. Llega con un sinnúmero de dificultades, de incertidumbres, de prácticas inclusive desagradables ante Dios y ante la comunidad cristiana. Pero en la medida que este creyente se va acercando a Dios y va teniendo vivencias personales y va estudiando la palabra, Dios le va abriendo la mente y él va comenzando a descubrir que la vida del hombre que quiere ser salvo implica más que decir creo, implica una renuncia. Por eso es que encontramos en las Sagradas Escrituras que de una manera clara dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente. Jesús también fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un proceso que muchas veces los cristianos quisieran ver en aquellos que inician la fe realizado en el momento. Y se les olvida que el escrito es amplio: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo en mi caso acostumbro a decirle a los cristianos que tengan paciencia conmigo, porque Dios todavía me está haciendo. Y sin duda alguna hay muchas cosas que practicamos los cristianos que no deberían de ser. Sin embargo, se ve a menudo que se practican. Y algunos que corren demasiado hacen juicios, censuran, condenan. Sin embargo, se les olvida que Dios está trabajando en ese hombre, en esa mujer. Que Dios ha iniciado un proceso maravilloso, el cual tiene un fin eterno. Y que más allá de que yo como un simple espectador quiera ver realizado, Dios dice que es Él, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios enseña que es Él el que va haciendo al hombre a través de los medios que ya están establecidos por Él. Solamente bastas con que leas el capítulo 4, el versículo 11 de la carta a los Efesios, donde encontramos: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con una finalidad: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el objetivo que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, a la medida, a la plenitud de un varón perfecto, el cual es Cristo. Téngalo por seguro que Dios está trabajando en tu familia, y Dios está trabajando en tu pastor, y Dios está trabajando en tu iglesia, y lo más maravilloso, Dios está trabajando en tu vida.
Lo que pasa es que aquí nos corresponde a los mortales abandonarnos en las manos de Dios, permitir ser llevados al taller del Maestro para que Él comience a hacer la obra que Él ya tiene predeterminada. ¿Leíste lo que está escrito en el profeta Jeremías? ¿Recuerdas cuán difícil ve el profeta la restauración del pueblo? Sin embargo, Dios se lo ha llevado para casa del alfarero y le ha hecho ver el proceso de lo que se hace allí en la casa del alfarero. Observa cómo se hace un vaso y al ver que no queda como el alfarero quiere, entonces vuelve y lo destruye, lo vuelve a moler y luego hace un vaso de honra. Y ahí viene el mensaje para el profeta en el sentido de que cuando los mortales vemos que la solución en el problema del semejante no tiene salida, es cuando aparece Dios para decirle al pastor, al creyente, a la iglesia, que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Puede ser que usted esté observando a algún miembro de su iglesia que en un momento dado crea usted que ya es un caso perdido. Sin embargo, Dios ha sembrado la semilla y ha venido haciendo un trabajo. Y yo estoy seguro que Él lo perfecciona, porque Él ha comenzado una buena obra y tiene el tiempo suficiente para hacerlo, dice la Biblia, hasta el día de Jesucristo. Usted y yo tenemos cualquier cantidad de defectos y seguramente que los que acuden a su congregación, incluyendo su pastor, también los tiene. Pero tenga paciencia, Dios los está haciendo, nos está formando a través de y por medio de, con un fin eterno. ¿Y cuándo terminará Dios esa obra en usted y en mí, en su iglesia? Sencillamente cuando el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego los que estemos en esta carne, dice, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Para que se cumpla lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, cuando dice: he aquí os declaro un misterio, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Y así como trajimos la imagen del terrenal, del Adán, que peca, que se cansa, que se fatiga, que se enferma y que se muere, en Cristo traeremos la imagen del perfecto, del celestial. Por eso es que es importante que los cristianos aprendamos a no hacer juicios antes de tiempo, pues Dios comenzó una buena obra en la iglesia y sin duda alguna la perfeccionará. ¿Cuándo? La Biblia lo dice: el día de Jesucristo.